Hablamos de aumentos. ¿Vendrá Así una es. ola nueva? Fernanda. Daniela por ahora. Pero bueno, Fernanda estaba por acá. Estaba por acá por eso. Viene una tercera oleada de aumentos. El gobierno teme, ¿no? Y si teme el gobierno, tememos nosotros también. No, nos lógicamente. afecta a nosotros, más A que ver, tememos. Julián. Bueno, Julián, sí, buen hay que día. hablar, ¿qué tal? Buen día. Tenemos que hablar nuevamente de aumentos, todos los días lo hacemos. En este caso vamos a hablar en términos de cuál es la expectativa, o al menos lo que se ha dado por lo menos en las últimas horas en materia de reuniones en el ámbito de la Casa Rosada y también del Palacio de Hacienda. Ayer hubo una reunión muy importante, estuvo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, estuvieron los coordinadores económicos del equipo, estamos hablando por un lado de Mario Quintana y por otro lado también de Lopetegui, pero al mismo tiempo estuvieron los referentes del gabinete económico, entre los cuales se encuentra el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. ¿De qué se habló? Se hablaron de muchas cuestiones, obviamente de lo que es el estancamiento económico, pero sobre todo se hizo un foco muy fuerte en el temor de gran parte de los funcionarios sobre lo que podría llegar a ser una tercera ola de aumentos sobre la última parte del año. ¿Cómo es esto? Bueno, el gobierno tiene muy en claro que cuando tomó algunas definiciones, eso siempre tuvo un impacto, un correlato, una reacción en materia de precios. Recuerden ustedes, fines del año pasado, comienzos de este año, primero que todo una devaluación muy fuerte, la salida del cepo cambiario, y está claro que eso generó subas bastante importantes. Por ejemplo, si uno repasa lo que fue enero y febrero de este año en materia de inflación, fue 3,6 y 4,8%. Después, la inflación empezó a perder un poquito de nivel, se mantuvo así en el orden del 3,5 al 4%, pero nuevamente cuando el gobierno encaró lo que era la política, puntualmente en lo que es tarifas, ajustó lo que eran los esquemas tarifarios, primero fue la energía eléctrica, después recuerdan ustedes que fue el agua y finalmente el gas. Bueno, cuando tuvo que encarar lo que era puntualmente llevar adelante ese programa que implicaba un ajuste en las tarifas, la inflación rebotó, empezó a subir nuevamente al punto tal de que en abril de este año tuvimos una inflación récord histórico para los últimos años del 6,7%. Julián, pero ¿y ahora entonces por qué esta tercera ola, si además todas las encuestas que venimos recibiendo hablan de una caída importante del consumo, algo que debería generar que ante la falta de consumo los precios no suban más todavía? Claro, esa es una pregunta muy buena porque obviamente tiene que ver con las variables que habitualmente manejamos. Ahora, ¿qué miran en el gobierno? Miran que gran parte de las medidas que pusieron en marcha, y puntualmente vamos a hacer un foco en lo que son las tarifas, bueno, se está demorando. Es decir, acá hay una cuestión de tiempo muy importante. ¿Por qué? Porque está de fondo la discusión entre shock y gradualismo. ¿Qué dicen los partidarios del shock dentro del gobierno? Dicen, mirá, cuando vos haces un ajuste lo haces de una vez y obviamente eso tiene un impacto inmediato y después se pierde el efecto. Ahora, cuando vos vas siendo gradualista, el efecto se sostiene a lo largo de los meses y corres el peligro de generar un piso, por ejemplo, en este caso de inflación. Bueno, este es el debate que hoy tiene lugar, por más que uno pueda decir, bueno, en el caso del shock está claro que no se podía hacer y en el caso del gradualismo está claro que tampoco hicieron gradualismo. Pero de todas maneras, lo que se discute es, primero, ¿está demorado el ajuste tarifario? Sí, la justicia lo frenó. Entonces lo que dice el gobierno es, si recién en agosto vamos a tener una respuesta de la Corte Suprema, lo más probable es que haya quienes empiecen nuevamente a ajustar sus precios. Estamos hablando obviamente de los empresarios. El que te subió los precios, el que te subió los precios ya te los subió, el comerciante ya te los subió cuando recibió la primera factura y de hecho no los bajó ahora por la decisión de la justicia. Claro. Sí. No los bajó, pero hay, yo te diría, algún tipo de reflejo en el empresariado argentino, en una parte al menos, que cada vez que le va de alguna manera llegando o van asumiendo nuevos costos internos, lo que hacen es lo trasladan inmediatamente a los precios de góndola. El otro dato tiene que ver con la lentitud en la cual se están asumiendo algunas negociaciones paritarias. El tercer dato es que la actividad económica no se reactiva porque el gobierno recién lentamente empieza a hacer un desembolso, por lo menos en lo que es obra pública, en el sector de la construcción, y por ende vos tampoco tendrías allí algún tipo, yo diría, de incentivo a sostener un nivel de precios. Y en cuarto y último lugar, algo que es relevante es la suba del dólar. La suba del dólar generalmente dispara lo que termina siendo un ajuste de precios, sobre todo en aquellos productos que tienen un componente importado, pero en general sabemos, y lo hemos vivido a lo largo de los últimos años también, que cuando una parte del mercado termina ajustando lo que es el valor final de los precios, nada más y nada menos que porque tenés como referencia el dólar, otra parte, aquellos productos que incluso no tienen un componente importado, bueno, de todas maneras también terminan ajustando. Y este es el foco, tarifas y dólar son los dos epicentros en los cuales el gobierno
está pensando y por eso dice, a ver, atención, porque si nosotros estamos prometiendo que la inflación va a estar 1,5% hacia fin de año, estamos hablando en términos mensuales, y finalmente no cumplimos, porque de hecho los pronósticos dicen, si se da este escenario, la inflación en lugar de ser del 1,5 va a ser del 3%. Y en el año, en los últimos 12 meses, te va a terminar dando una inflación totalizada por encima del 40%. Que está claro que eso no solo impacta en los bolsillos de la gente, sino que además, en términos políticos, que es como también está pensando el gobierno en este momento, bueno, está claro que también los termina afectando de una forma bastante importante.